Bienvenidos otra vez. Estamos para terminar el ciclo de videos de neurología. Este es neurología 2. Vimos anteriormente lo que es el sistema nervioso central, su embriología, su anatomía. Y ahora vamos a ver neurología 2, en lo que significa la histología también al final de esto. Y una sorpresa. Bien, vamos a continuar diciendo que el sistema nervioso periférico es básicamente para la conexión que tenemos con el exterior, desde lo que es el olfato, la audición, también la visión y por supuesto todo lo que tiene que ver con su corteza, la corteza visual, la corteza sensitiva o somatosensitiva, los centros de la temperatura del tronco encefálico y el córtex gustativo. Todo el sistema nervioso central se junta con el sistema nervioso periférico para poder entender lo que percibimos del exterior. Bien, lo percibimos gracias a algunas células receptoras sensoriales, como ustedes conocen, en lo que es la visión, los conocidos bastones y conos. Para la audición, las células especializadas en la audición. Para el olfato, en el bulbo olfatorio. En lo que es el gusto, tanto en los receptores linguales y en las terminaciones nerviosas del tacto y los corpúsculos de Meissner, que es el tema de la temperatura, y de Pacini para frío y calor. Bien, entonces estas células receptoras llevan la percepción de lo que captamos como exterior. Bien, y eso se hace a través, por ejemplo, de esta área en los pares craneales. Bien, entonces esto tenemos un corte de una vista inferior del encéfalo, donde tenemos acá adelante lo que se llama la parte inferior de los lóbulos frontales y por lo tanto este es el primer par craneal, o también conocido como bulbo olfatorio, y luego viene el segundo par craneal en lo que denominamos el quiasma óptico, y luego viene el tercer par craneal u oculomotor, y así todo el listado de pares craneales. Lo que quiero que vean es que esta es la estructura inferior del cerebro, cerebelo y tronco encefálico, con su protuberancia, con su bulbo raquídeo. De aquí entonces aparecen cada uno de los 12 pares craneales que están ilustrados en este esquema. Bien, para que ustedes lo vean desde otro ángulo, esto es una vista anterior del tronco encefálico. Como ustedes ven, este es el puente o protuberancia, donde aparece el trigémino. Estas son las primeras raíces ventrales de la médula, son las raíces posteriores, donde viene la médula espinal. Después de esto, las primeras raíces cervicales. Todo lo demás son pares craneales en esta vista posterior del rombencéfalo. Ok, seguimos entonces con los nervios somáticos. Los nervios somáticos o espinales son 31 par de nervios. Este 31 par de nervios, después de los pares craneales, comienzan a partir de la séptima vértebra cervical. Entonces son 31 pares de lado y lado que inervan desde el punto de vista somático cada una de las estructuras neuromusculares del cuerpo. Recordemos que existen dos áreas donde la médula es un poco más gruesa, que corresponden a la cervical, lo que se llama el plexo cervical para las extremidades superiores, y el plexo sacro, que corresponde al ciático de ambos lados, en lo que se llama el plexo sacro. Es donde se acumulan el grupo de salida de todas las demás espacios intervertebrales. Aparece un nervio de cada lado y nos da la inervación correspondiente. Estos nervios son mixtos, tanto de motor y sensitivo, para todo lo que significa las
metámeras. Pero antes de eso, tenemos que recordar que la médula llega solamente hasta la segunda y algunas veces tercera vértebra lumbar, donde después de eso viene la denominada cola de caballo, que llega a toda la estructura inferior hasta llegar a los miembros inferiores. Entonces esta es la forma donde se observa en el esquema una cola de caballo, donde ya no hay médula, solamente nervios periféricos, lo que se llama los nervios somáticos de la espina dorsal, que salen de cada lado de las uniones entre vértebra y vértebra, lo que se llama la emergencia de cada nervio. Y como les decía, esto le da los dermatomas. Los dermatomas es la sensibilidad que da en zonas desde el área de la piel. Entonces los cervicales se ven en esta zona anterior y en esta zona posterior. Ahí aparecen C6, C7 y C8 para lo que se llama los brazos. Luego vienen los T o del torso, del T, y luego al final de las últimas dorsales aparecen las lumbares y luego las sacras. Todos estos dermatomas es la forma de la sensibilidad. Esto se entiende más con una enfermedad conocida como el herpes zóster. Acuérdense que el herpes zóster es una inflamación donde se desmieliniza los nervios periféricos y por lo tanto la zona en la que está afecto, sea dorsal, lumbar o cervical, ocasiona la sensibilidad de ese nervio específico. Y por último, vemos algo que es tan frecuente como la hernia discal, que consiste, por ejemplo, en este esquema. Este es el sacro, por lo tanto, esta es la quinta vértebra lumbar, la cuarta y la tercera. Por lo tanto, en este esquema, entre la tercera y la cuarta lumbar, aparece una protrusión. Vemos primero, esta es una vista superior de una vértebra normal donde tiene un anillo fibroso en el exterior y un núcleo pulposo en el interior. Esto es la médula y esta es la parte posterior de la columna con su apófisis espinosa y sus apófisis transversas. Aquí aparecen entonces los nervios periféricos que salen de la médula hacia la parte lateral de cada una de las vértebras. Entonces entre vértebra y vértebra tenemos espacios que están ocupados por el disco intervertebral con su núcleo pulposo. Este núcleo, por razones supuestamente físicas, protruye hacia uno de los lados de la salida del nervio, aplastando prácticamente a este, produciendo la sintomatología, produciendo la sintomatología herniaria. Entonces, este es la hernia, la que protruye al nervio, que el que está hacia arriba está normal y el que está hacia abajo también. Y esta es la hernia que está aplastando a su nervio saliendo. Y esto es lo que ocasiona el dolor del nervio ciático, en el caso de que sea lumbociático. Pero se entiende que lo que ocasiona el dolor es el aplastamiento de la raíz nerviosa, que puede ser en cualquiera de sus lados y en cualquiera de los segmentos de la columna. Bien. Después de hablar de los dermatomas y de las lesiones más frecuentes por aplastamiento, que es la hernia del núcleo pulposo o hernia discal, vamos a hablar un poquito del sistema nervioso autónomo. O sea, ya estamos entrando en materia. Para hablar del sistema nervioso autónomo, tenemos que conocer qué es lo que ahora vamos a tomar en cuenta como lo que se llama la percepción del medio interno. Todo lo que habíamos visto hasta ahora era la percepción del medio externo. Cómo nos comunicamos, en la postura que tenemos, cómo está la rodilla, si está el piso está frío o está caliente, o si tenemos doblada la rodilla o si tenemos derecha nuestra columna. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Para
conocer lo que se llama la forma sensitiva del medio interno, o sea, todo lo que es las neuronas pre y postganglionares y el sistema nervioso simpático, que tiene que ver con la acetilcolina. La acetilcolina es la forma de comunicación en la parte terminal de cada nervio para lo que se llama los neurotransmisores. Los neurotransmisores es lo que transmiten el mensaje de la raíz nerviosa hacia las células postganglionares. Y el sistema nervioso simpático es con acetilcolina, por lo tanto es una unión colinérgica, tiene que ver con la acetilcolina. Y el parasimpático tiene que ver, es noradrenérgica, tiene que ver con la noradrenalina en sus vesículas de comunicación en la sinapsis. Y por último vamos a ver algo bien especial como son el sistema nervioso autónomo, que también es parte del nervio vago, pero que tiene que ver con células especializadas en lo que se llama los plexos de Meissner y de Auerbach, que tienen que ver con sensibilidad y con movimiento de la región entérica, todo lo que es el músculo liso del intestino. Bien, y como decía, esto es un esquema de lo que es una área de unión entre un axón y otro. Puede ser este una dendrita o puede ser este una unión neuromuscular. Pero acá se ven las mitocondrias y las vesículas llenas de acetilcolina o de noradrenalina que pasan al espacio la hendidura sináptica y luego llegan al extremo donde son acogidos por el otro lado de la sinapsis y luego conducidos como verdaderos cables la energía. Bien, para hablar del sistema nervioso autónomo tenemos que reconocer que existe la médula espinal en todo su esplendor en este esquema y tenemos lo que se llama los pares craneales desde la parte alta de la médula y luego todos los pares que acabamos de ver, que son los 31 par de lo que se llama la médula. Y al final, todo lo que está en rojo es básicamente el sistema nervioso simpático y todo lo que está en azul es el parasimpático. Este es el plexo sacro para esta área de la anatomía del individuo y en la parte alta para cada uno de los sectores. Si ustedes se fijan en el 10º par, que es este, va al vago, hacia el corazón, los bronquios, el estómago, todo el intestino. Autónomo. Pero siempre se hace no directamente desde la columna, como los nervios periféricos, sino a través de ganglios que están junto a la columna, de lado y lado. Estamos haciendo el esquema de uno de ellos, donde cada nervio que sale de la columna llega primero a las neuronas ganglionares, de los ganglios del sistema simpático y del sistema parasimpático. Los ganglios simpáticos siempre están cerca de la columna y los ganglios parasimpáticos están generalmente cerca de los órganos. Esa es una de las diferencias del sistema nervioso autónomo. Bien, y para hablar de el plexo entérico, tenemos que recordar la famosa conexión VAN, el denominado VAN, es vena, arteria y nervio. En cada sector de nuestro organismo tenemos una arteria, una vena y un nervio, donde desde el cerebro podemos llegar a cada uno de los sectores. Esto también se hace en cualquier organización política, religiosa o militar, en que hay un cerebro y hay supervisores o gerentes y luego tenemos los obreros o los funcionarios de todo el sector. Tenemos entonces una arteria, una vena y un nervio en cada sector y vemos aquí unas células especializadas que están agrupadas en esta malla de nervios y donde hay ganglios
que producen movimiento, son mixtos, producen movimiento en la musculatura porque esto está entre la musculatura longitudinal y circular, o sea, lo que se llama la musculares mucosae, visto desde el punto de vista histológico. Y aparecen entonces todo lo que se llama el plexo mientérico. Es un grupo o una agrupación de células, de neuronas y de nervios, o sea, de axones, que sirven para la conexión de la sensibilidad de qué es lo que tenemos en contacto en lo que es la alimentación, si es bueno, más o menos o malo lo que estamos comiendo, para nosotros, no para juzgarlo, ellos lo hacen a través de todo su sistema. Aquí tiene mucho que ver lo que ahora se conoce con la endocrinología, con la inmunología. Entonces, y todo lo que significa aquí, el tema de las bacterias que tiene que ver con la biomasa, el microbioma, y la conexión que hay tanto para el movimiento muscular, el peristaltismo, cuanto para la absorción de nutrientes y para la secreción de sustancias a través del sistema hormonal. Tenemos entonces vasos sanguíneos, nervios y todo el paquete o plexo mientérico, en este caso es el de Meissner, que está a nivel de toda la musculatura lisa intestinal. Por eso se llama el segundo cerebro o la denominada sistema nervioso autónomo entérico. Bien, para conversar un poco del recuerdo que hemos hecho hasta ahora, hablamos en algún momento de la anatomía o lo que se llama la macroscopía anatómica, luego hablamos un poco de la embriología y después de sus funciones en general. Ahora vamos a unir ese conocimiento o esa experiencia con el tema de la histología. Vamos a comenzar a ver microscópicamente nuestro interior. Para ello vamos a hacernos amigos de este instrumento que se llama el microscopio óptico, que ha tenido su evolución en el tiempo hasta hacerse mucho más moderno e incluso los microscopios electrónicos han sido posibles en este desarrollo de entender lo que está pasando en nuestro interior mientras observamos que cada célula tiene su microcosmos, que cada grupo celular está trabajando en conjunto, no es una cosa aislada. Entonces la histología nos ayuda a entender, gracias a la microscopía y a la histología como tal y a todo lo que significa las tinciones, para darnos cuenta las diferencias que hay entre ellos y la necesidad de que el otro también es importante. Bien, entonces para hablar de histología tenemos que conocer las partes simples de un microscopio para poder observar los diferentes lentes en las diferentes formas de su estructura y por lo tanto entender su función. Para ello también tenemos que conocer solo una curiosidad que tiene que ver con el macrocosmos, o sea, todo lo que nosotros pretendemos ver en el exterior, lo que está aquí cerca, lo que está un poco más lejos e incluso ya al borde de la imaginación, de lo lejos que podemos observar con este tipo de telescopios. Solamente como curiosidad del microscopio, vemos cosas muy parecidas en el interior, lo que estamos viendo en el exterior. Eso se los dejo solo como curiosidad. Bien, para ver el interior del sistema nervioso central tenemos que hablar de la neurona. La neurona es como la célula típica más conocida del cerebro, es a quienes todos los demás trabajan para ella, pero ella también trabaja con los demás. Sin los demás no puede hacer mucho, lo vamos a entender enseguida. Son células especializadas lo que trabajan significa que trabajan con lo que se llama potenciales de acción, o sea, es una célula eléctrica, es como un auto, tiene lo que se llama un sistema eléctrico. Y la reina del sistema eléctrico se llama neurona, y la neurona es una célula especializada en esa área de lo que es conexión eléctrica o potenciales de acción. O sea, se generan microvoltios en su interior y son transmitidos a todo el sistema gracias a sus conexiones. Bien, entonces como toda célula, la neurona tiene núcleo y también citoplasma. Y todos sus elementos, el nucleolo, las mitocondrias, los neurofilamentos, estos son especialísimos de las neuronas y de su citoesqueleto. Es la forma donde la estructura y la flexibilidad se maneja gracias a los neurofilamentos que hay en su interior.
generalmente en los axones. Tenemos entonces los neurotúbulos. Los neurotúbulos son pequeños conductos de transporte de neurotransmisores que llevan los neurotransmisores hacia la zona en donde hay la sinapsis. Bien, tenemos entonces que tiene cada neurona muchas dendritas, unas pocas y algunas muchas. Va a depender del sector del sistema nervioso en la que estén trabajando. Pero tiene muchas dendritas y habitualmente un solo axón, donde es la salida. Entonces las dendritas es la sensibilidad o lo que se llama la acción o lo que se llama aferente. Y todo lo que sale de la neurona a través de su axón se conoce como eferente y por lo tanto es la salida. Y esta está cubierta por mielina, que es la protección del axón o del nervio o la salida de la neurona hacia sus conexiones. Entonces vemos un esquema donde tenemos a la célula neuronal conocida como, o la célula del sistema nervioso conocida como neurona, y que es una célula eléctrica y que tiene muchas dendritas donde recibe la información o aferente y que tiene sus organelos también. Tiene su núcleo con su nucleolo, tiene los organelos citoplásmicos que son las mitocondrias, que aquí hay mucho trabajo y todo lo que significa los retículos, tanto el endoplásmico liso como el rugoso por sus ribosomas, y cada uno de esos organelos tiene una importantísima función como lo que se llama el todo, para que todo funcione. Y luego esa energía que se produce en ese sector es transmitida o enviada a través de su cono axónico hacia la exterior o la salida de la neurona a través de su axón, y a través de su conexión sináptica a través de las famosas vesículas sinápticas. Aquí vemos la máxima unión entre lo que se llama la dendrita y otra célula, que puede ser otra neurona o que puede ser algunos de los ayudantes que vamos a ir viendo como los astrocitos. Bien, pero se entiende que las dendritas captan la información, luego la transmiten a través del axón a otras conexiones de diferentes áreas. Y aquí están lo que se llama los neurotransmisores, a través de estos que se conocen como los microfilamentos que dan la estructura, y los microtúbulos, que son los que transportan estas vesículas sinápticas que tienen en su interior, que vierten su contenido a lo que se llama el espacio sináptico para ser captado en el otro lado de la sinapsis por los receptores. Entonces aquí es donde se hace la sinapsis, colinérgica o adrenérgica. Bien, lo vamos a repasar en un rato más, pero se entiende lo que es una neurona y que tiene lo que se llama un potencial de acción que va transmitiéndose gracias a esta protección de los axones en lo que se llama nódulos de Ranvier, hacia un poco más lejano de la neurona, que puede ser en cualquier parte de la corteza o de los núcleos. Recordemos entonces que las neuronas vistas al microscopio son las que dan los núcleos neuronales o la corteza, lo que se llama la sustancia gris. Y la sustancia blanca está dado por los axones, que son más fibras por el tema de los microfilamentos y de los axones con su mielina. Bien, seguimos entonces para hablar de las diferentes células histológicas del sistema nervioso central y periférico. Entonces comenzamos con las glías. En resumen, tenemos neuronas, que son las células eléctricas, y las glías, que son las que trabajan para las neuronas o con ellas. Las glías, entonces, tenemos las famosas macroglías y la microglía, porque básicamente las glías son células de sostén, no son células eléctricas, son células de sostén, sirven como el cinturón de seguridad y también son más abundantes que las neuronas en el sistema nervioso central. Por ejemplo, se sabe que para una neurona existen varias glías que atienden y protegen. Conservan su capacidad de proliferación, o sea, estas se pueden reproducir, se pueden mover, se pueden reconectar, y son las que se hacen cargo también de las lesiones
que puedan existir en el sistema nervioso. Por lo tanto, no transmiten potenciales de acción, no le pidamos eso. Ellas hacen su trabajo es totalmente distinto a las neuronas. Las glías entonces vienen a ser las células de sostén, son las que cuidan, alimentan, nutren, protegen a la neurona. Entonces las células gliales se pueden dividir básicamente en tres. Los oligodendrocitos, que básicamente son para el sistema nervioso central, y su representante en la periferia, que son las células de Schwann. Vamos a ver una diferencia entre ellas. Pero básicamente tienen la producción de mielina, que es la cobertura de los axones en el sistema nervioso. Y después de las oligodendrocitos, que son las macroglías, el oligodendrocito y el astrocito, son las macroglías, tenemos la microglía. Los astrocitos, que es la segunda macroglía, es básicamente el encargado de abrazar a los capilares, porque es la forma que tiene de captar alimentación. ¿Qué capta aquí? Oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, el astrocito siempre está cerca de un vaso o un capilar sanguíneo para proveerse de esa energía que luego va a hacer llegar a la neurona. La neurona no aparece acá, porque estamos hablando solo de las glías. Entonces, las células gliales son los oligodendrocitos, que tienen mucho que ver con la producción de mielina y que envuelve a los axones, a varios axones, y el astrocito, que atiende, nutre y protege y sostiene a varias neuronas. Y por último, tenemos la microglía. La microglía, ustedes lo van a ver en un rato más, también es la representación de los macrófagos en el sistema nervioso central. O sea, ellos provienen de... Todo esto es ectodermo y ella, la microglía, se dice que viene del mesodermo, porque tiene mucho que ver con la fagocitosis. Es la que se encarga de la seguridad de lo que hay en el sistema nervioso central y periférico. Y por último, tenemos las células ependimarias, que son células muy especializadas, que tienen mucho que ver por estos cilios, con una conexión hacia el líquido cefalorraquídeo, que es donde obtiene nutrición también, y que su base está dada por la conexión con los astrocitos, para llevar de este modo tanto oxígeno como nutrientes, glucógeno, hacia la neurona. Lo vamos a ir viendo en grupos de trabajo. Bien, para hablar de la astroglía, también conocido como astrocito, tenemos que saber que tiene una forma estrellada y básicamente está entre las neuronas, o sea, en lo que se llama el espacio interneuronal. Por lo tanto, cada astrocito atiende a varias neuronas y se encarga básicamente de la reparación de esas lesiones, porque allá no hay fibrosis. Se llama agliosis, que tiene que ver con la reparación y la producción de más prolongaciones de la glía para poder nutrir y sacar las lesiones o reparar las lesiones que se produzcan por trauma o por enfermedad o por inflamación. Es parte de lo que se llama la barrera hematoencefálica, porque filtra todo lo que llegue desde la sangre y desde el líquido cefalorraquídeo a través de las células que vimos recién, como las ependimarias. Bien, entonces básicamente es un soporte estructural. Por eso hablábamos que el astrocito es el que sostiene, como poner el cinturón de seguridad a las neuronas. Y también tiene mucho que ver con lo que es nutrición, habíamos dicho, por lo tanto el intercambio metabólico entre la sangre o los capilares sanguíneos y las neuronas. Como ustedes recuerdan, las neuronas no se nutren directamente de los vasos sanguíneos, lo hacen solo a través de los astrocitos. Y aquí vemos un esquema de un astrocito que está entre un capilar con sus podocitos o su pie terminal en sus prolongaciones, hasta poder llegar a otro pie terminal, pero que va a una neurona, que puede ser a cualquier sector de esta,
de sus dendritas o de su cuerpo propiamente tal, para lo que es alimentación, nutrición, sostén y reparación. Esa es la misión del astrocito. Se encarga de llevar la alimentación desde lo que es el oxígeno capilar y desde lo que es el glucógeno para que la neurona haga lo que tiene que hacer con la parte eléctrica, ¿sí? Entonces esto, como astrocito, es la forma que tiene la neurona del contacto con los capilares. Muy interesante. Bien, luego seguimos con los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos es la célula glial más abundante de la sustancia blanca. ¿Por qué blanca? Que es donde están los axones. Es la que se encarga de la protección de estos. Desde los cuerpos, algunos cuerpos neuronales también, que son los oligodendrocitos satélites, y produce básicamente la mielinización. Se cree que la oligodendroglia, una sola oligodendrocito, puede mielinizar entre 50 e incluso 60 axones. Se la puede. Por lo tanto, produce mielina para la envoltura de protección de cada uno de sus axones. Tanto en el sistema nervioso periférico, las mismas oligodendrocitos reciben el nombre de células de Schwann. Las células de Schwann también producen mielina, pero solo en el sistema nervioso periférico. Y por lo tanto, atienden solamente a su único axón. Esa es la diferencia entre las células gliales del sistema nervioso central versus el periférico. En el periférico, la mielinización es exclusiva de un axón. Eso es una célula de Schwann. En cambio, un oligodendrocito del sistema nervioso central se ocupa de muchos a la vez. Eso es bien interesante. Bien, entonces aquí tenemos a un oligodendrocito que está ocupándose de varios, porque el axón está aquí dentro y esta envuelve con su mielina a varios sectores del mismo y a varios axones simultáneamente. Por lo tanto, produce también una protección y una fijación para el tema del movimiento. Y eso hace que sea más eficiente la transmisión eléctrica por ese axón. Perfecto. Bien, por último, para terminar con la glía, pues hablamos de la macroglía y de la microglía. Habíamos dicho que derivan de los monocitos del embrión. Por lo tanto, tampoco tiene electricidad, no tiene potencial de acción propiamente tal, desde el punto de vista eléctrico, con microvoltios, sino que se comportan como macrófagos. Por lo tanto, son las células más pequeñas de todo, de ahí su nombre microglía, y no son muy atractivas en su forma. Tienen núcleos alargados, son irregulares, tienen un citoplasma escaso con prolongaciones muy ramificadas, y esas prolongaciones tienen mucho que ver con su trabajo como microglía, que es el estar atentos a lo que se llama protección, ¿sí? Como todo macrófago tiene sus movimientos y por lo tanto tiene que salir a corroborar, a confirmar, y tiene comunicación también enzimática para, en caso de que haya un extraño, pues tocar la alarma para que venga la ayuda requerida para poder solucionar el tema. Habitualmente no son muchos los que hay por ahí, pero están en comunicación con los demás en caso que necesiten ayuda y se necesite más microglías en ese sector del sistema nervioso. Bien, para terminar, con las glías es una muy especial células que se llaman células ependimarias. Las células ependimarias están en lo que se llama el líquido cefalorraquídeo, o sea, son células muy especializadas que tapizan el interior de los ventrículos cerebrales y todo el canal espinal. Entonces, en el canal espinal tenemos células ependimarias y en los ventrículos, no sé si se acuerdan del Enterprise, donde estaban los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el agujero de Silvio, el cuarto ventrículo, y que se comunicaban con el epéndimo, que es el canal espinal. Donde circula el líquido cefalorraquídeo es como el río que nutre al sistema nervioso.
y es un líquido claro como agua de roca con todas las sustancias nutritivas que necesitan para el intercambio y la alimentación de las neuronas y el trabajo de todas las glías. Entonces las células epidemarias son bien específicas, bien especiales, porque son como todos los epitelios, o cúbicos o cilíndricos en su forma, y que además tienen cilias. Es bien importante saber que no descansan sobre lo que se llama una membrana basal, porque todo epitelio tiene una membrana basal, pero en cambio las células ependimarias de un lado, por donde está el líquido cefalorraquídeo, tiene básicamente las vellosidades. Estas ayudan incluso al movimiento del líquido cefalorraquídeo, a la propulsión de este, como todo cilio, y además es como hacerle las olas en un lago para el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Lo vamos a revisar al final. Y la base de este epitelio no es precisamente una membrana basal, sino que están adosados a las prolongaciones de los astrocitos. Ustedes recuerdan que los astrocitos sirven para nutrir a la neurona, por lo tanto, los astrocitos se comunican, están en contacto con las células epidemarias para traer la nutrición desde el líquido cefalorraquídeo y llevárselo a las neuronas. Igual que por el otro lado, también están junto o muy cerca y abrazando a los capilares sanguíneos para ahí obtener el oxígeno y los nutrientes sanguíneos para también llevárselos al sistema. Es muy interesante cómo trabaja esto en conjunto. Cada uno de los elementos es muy necesario para el común. Por lo tanto, esos cilios propulsan el líquido cefalorraquídeo y promueven lo que es la absorción de los nutrientes y también la secreción de estas células ependimarias hacia el líquido. Perfecto. Entonces tenemos aquí el esquema donde podemos juntarlas a todos los funcionarios del sistema nervioso central y las glías como tal. Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, una neurona. Esta está adosada a sus podocitos con un oligodendrocito que le promueve la seguridad, la fijación y la protección con sus axones envueltos en mielina. Y como sabemos, el oligodendrocito puede atender a varias neuronas, ¿sí? Luego tenemos un astrocito, que es el encargado también de la fijación, porque toda esta estructura le da lo que llamamos la fijación de los astrocitos a todo el sistema. Está siempre adosado, ama a los capilares, porque de eso depende la vida, que es llevada a través de ellos a las neuronas para poder nutrirla. Entonces, acá la protegen, acá les dan de comer y sacan los nutrientes del líquido cefalorraquídeo, que estos son un sector donde circula el líquido cefalorraquídeo, que puede ser cualquiera de los ventrículos, donde están los cilios, y estos nutrientes son extraídos o transmitidos al astrocito para luego ser llevados hacia la neurona. Como ustedes ven, las neuronas entonces reciben ayuda y atención del astrocito, del oligodendrocito y de la microglía, que siempre está atenta a que no hayan extraños en el sector, ¿sí? La microglía entonces es la que hace la seguridad del sector. Cada quien hace su trabajo entonces de alimentación, de secreción, de protección y de cuidado y vigilancia para que la neurona haga lo que tiene que hacer, que es transmitir su electricidad a través de las conexiones dendritas y del axón hacia otros podocitos. Bien, con esto terminamos la histología para hablar de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Como ustedes recuerdan, el líquido cefalorraquídeo se produce en los conocidos como plexos coroideos y a través de todo el sistema ventricular circula este río de nutrientes y lo hace también en lo que es el encéfalo a través de la pía madre, que es la capa de protección que está más ligada al tejido cerebral, es la que está más cerca.
y que la acompaña incluso en sus circunvoluciones. Bien, en el medio de las capas de protección que se llaman meninges aparecen la aracnoides. Es donde se conduce el líquido cefalorraquídeo, a través de la aracnoides. Y la dura madre está muy pegada al hueso, ¿sí? Por lo tanto, la dura madre es la capa más externa, la aracnoides es la intermedia, donde circula el líquido cefalorraquídeo y los vasos sanguíneos, y la pía madre, que es la que está más pegada al tejido. Bien, una vez conocido o recordado esta área, sabemos que el sistema ventricular, que es el famoso río o lago del que hemos hablado, también tiene lugares donde es un poco más amplio y lo conocemos como cisternas. Y estos a su vez, como habíamos hablado de la producción de plexos coroideos, de líquido cefalorraquídeo, también tenemos una excreción de líquido cefalorraquídeo a través de los senos venosos, que es el sistema circulatorio de retorno, como toda vena. Entonces los plexos coroideos a mí se me parecen un poco a los cotiledones de la placenta, en donde no sale el contenido hematológico al líquido cefalorraquídeo, solamente los nutrientes circulan de un lado a otro. Y es lo que es parte de lo que habíamos dicho de la barrera hematoencefálica. Tenemos entonces en un pequeño esquema microscópico a lo que es el hueso. Este es el hueso del cráneo, donde tenemos la primera capa que se llama dura madre, que es la que está después del hueso, y la que sigue es la capa intermedia, conocida como aracnoides, que es un poco más amplia que esto, porque en la aracnoides está en este sector el líquido cefalorraquídeo, acá en azul. Luego vienen estos capilares que se introducen hacia el líquido cefalorraquídeo sin derramar su contenido, solamente es para la intercambio de nutrientes de un lado a otro. ¿Sí? Por eso hablamos de lo que se parece a la placenta. Entonces intercambia, se nutre, hay excreción y hay secreción, y del líquido cefalorraquídeo también llegan hacia los capilares, ¿sí? Arteriales y venosos, estos son capilares, dentro de la estructura del mismo aracnoides. Y aquí vemos entonces al final la capa pía madre, que es la que acompaña a las circunvoluciones del tejido de la corteza cerebral. Tenemos entonces aracnoides con su líquido cefalorraquídeo, que es parte de la aracnoides, y la dura madre antes de llegar al hueso. Eso nos ayuda a entender que el cerebro está protegido también por este líquido o este fluido de todas las cavidades, que comienza en los cuerpos coroideos o los plexos coroideos, que están situados en este sector del cerebro, en cada uno de los ventrículos, y también circula el líquido cefalorraquídeo que va por toda esta aracnoides hacia los senos venosos en la parte posterior, drenando a sus venas. Entonces, en resumen, el líquido cefalorraquídeo que circula por los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo y el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo, y de aquí circulan tanto hacia el cerebelo cuanto al edificio ependimario, a toda la médula espinal, y luego recircula de vuelta antes de pasar a los senos venosos, donde se excreta. Entonces se produce aquí, que es un intercambio entre fluidos y sangre, y luego refresca o nutre todo el sistema y protege también por el líquido, para luego ser excretado hacia el sistema venoso a través de las venas, que vamos a revisar también. Bien, entonces esta es la importancia del líquido cefalorraquídeo, desde su producción hasta su excreción. Luego vamos a las diferentes circulaciones. Pues, como ustedes conocen, el cerebro también es irrigado, y básicamente es por las dos arterias que están en el cuello, que se llaman carótidas. Hay externa e interna. La carótida interna es lo que promueve este conocido polígono de Willis, junto con la basilar, que vemos entonces una vista inferior del cerebro. Ya conocemos que este es el frontal en su parte inferior, por lo tanto aquí tenemos el olfatorio, y acá tenemos el tronco encefálico,
con sus pares craneales y también la circulación de la arteria basilar hacia cada uno de los sectores, dando esta forma de polígono en donde suelen presentarse algunas deformaciones arteriovenosas e incluso aneurismas del sector en la base del cráneo. Bien, era para hablar de la circulación en general, arterial, y luego vamos a la venosa. Entonces, esta es una forma de estudiar la circulación venosa, donde le ponen un medio de contraste para que se observe cómo circula la vena o la sangre en el retorno venoso por los senos venosos, tanto longitudinal superior como de su interior, las cerebrales y el seno recto, hasta llegar a la carótida, la vena hacia el cuello, el drenaje desde las venas del cerebro junto con lo que va saliendo también del líquido cefalorraquídeo, pasa a la circulación general. Esa es la forma, como les decía. Entonces pasa por la arteria carótida y sale de vuelta por la vena yugular. El arteria y la vena. Bien. Para terminar, quiero que sepan que cuando estamos hablando de sistema nervioso central y periférico, podemos conocer que existen seres humanos que pueden requerir mucha atención en cuanto a sus necesidades de las funciones del exterior y del interior también. Y hay mucho que hacer al respecto, y esto tiene mucho que ver con biología y con genética, y también con comportamiento. Y también sabemos que los cerebros de lo que se llama inteligencia artificial, que están llenos de cables, no tienen esa función de emociones que tiene que ver con los seres humanos. Entonces podemos utilizar inteligencia artificial como mascotas o como ayudantes, pero nunca podrá ser como un ser humano y todos sus genes con todo lo que puede hacer como desarrollo humano desde el punto de vista biológico y psicológico y espiritual. Con esto quiero agradecer este final de la neurología, donde hablamos de que las emociones tienen mucho que ver más que las conexiones, pero gracias a las emociones nosotros podemos hacer un upgrade como ser humano, cosa que la maquinaria todavía no llega en bastante tiempo. Ok, muchísimas gracias entonces. Nos vemos la próxima.